Bienvenidos a un episodio más de historias de terror y fantasía. Esta noche me siento contenta de poder estar sentada aquí y poder presentarte la historia que traigo esta noche, que traigo a continuación. Es emocionante para mí el poder compartir este pequeño espacio rodeado de la naturaleza, de la noche, de la luz de la luna sobre mí y de estos candelabros que dejan el ambiente acogedor. El día de hoy quisiera contarte una historia. Yo sé que a lo largo de muchos años, la historia de seres con ojos rojos, con orejas puntiagudas, garras filosas y un hocico feroz han pasado de generación en generación. Y sí, te estoy hablando de los nahuales. Nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos nos han contado historias y leyendas de estas criaturas. Historias que muchos de nosotros crecimos teniéndoles miedo, creyendo que son personas malas, personas que simplemente buscan cazar y comer a quien se le cruza en el camino. Pero hasta el día de hoy eso se ha demostrado que no es así. Y este día te traigo la historia de un personaje que lamentablemente tuvo la desdicha de estar rodeado y de convivir con gente que tenía malas intenciones con él, personas que lo ofrecieron y que dañaron su vida. Dimas, un hombre trabajador en la construcción, en donde en este tipo de trabajos de igual manera existen mitos en donde dicen que para que los muros se levanten fuertes necesitan sacrificio, necesitan vidas. Y esto es algo que ha pasado siempre y yo he leído muchos testimonios, he escuchado a varias personas hablar de este tipo de acciones. Lamentablemente este hombre cayó en uno de esos actos tan horribles que se han realizado por mucho tiempo pero podría decir que no es del todo malo, ya que obtuvo un don muy especial, un don que lo ayudó a crear justicia ante todas las barbaridades que cometieron con su persona. No quisiera hacerte más spoiler, no quisiera hablar de más y decir cosas que quisiera que escucharas a detalle, que escucharas esta historia. Y esta noche vengo a presentarte la historia de Dimas, el albañil. Se quedará de fondo este pequeño espacio natural, este pequeño espacio en donde las hojas del viento se mecen, en donde podemos ver la luz tenue de los candelabros, y me gustaría mucho que imaginaras que estamos en una fogata y yo te estoy contando esta historia. Creo que es algo muy bonito y algo más disfrutable. Así que, sin más, te dejo disfrutar de esta historia de Dimas. Dimas había trabajado toda su vida en la construcción. Desde joven, había cargado bultos de cemento, mezclado cal y arena y levantado paredes bajo el sol. A los 75 años, todavía podía alzar una cubeta de mezcla sin que se le doblaran los brazos. Vivía solo, en una casita de lámina y bloque a las orillas del pueblo. Tenía un catre, una mesa de madera vieja y un pequeño altar con una virgen. No necesitaba más. Decía que, mientras tuviera mezcal y tabaco, no le faltaba nada. Aunque ya no trabajaba todos los días, lo seguían buscando. Muchos decían que Dimas tenía una buena mano para el colado y que sus muros quedaban tan parejos que ni con nivel se corregían. A veces, los jóvenes se burlaban de su forma de trabajar sin tanta herramienta, pero al final le reconocían el talento. Era tranquilo, bromista, y no se metía con nadie, salvo cuando bebía. Entonces le salía lo terco y hablador. Se echaba tragos de mezcal barato
y cantaba corridos viejos de Vicente Fernández y Antonio Aguilar con voz ronca, hasta quedarse dormido en cualquier banquito. Un día, Pancho, un capataz de unos 40 años, lo fue a buscar. Había una obra grande a las afueras del pueblo, un edificio de 3 pisos. Necesitaban a alguien que supiera bien las proporciones del colado y los detalles del armado. Dimas aceptó sin pensarlo. Decía que mientras sus manos sirvieran, no iba a quedarse quieto. Y en esa obra conoció a los demás. El Güero, un muchacho flaco que se creía fuerte. Toño, que era el más bromista. Y Mingo, que siempre andaba callado, pero seguía a los demás en todo. Durante el día, trabajaban sin descanso. Desde temprano se escuchaban las palas, las cubetas y el ruido de la revolvedora. En las tardes, cuando bajaba el sol, se sentaban a fumar y a platicar. Las conversaciones eran de todo tipo: mujeres, fútbol, chismes del pueblo. Pero cuando caía la noche y el cansancio se mezclaba con el alcohol, hablaban de cosas más raras. Y una de esas era el compadre. Pancho contaba que era un espíritu viejo que se aparecía a los hombres que trabajaban con fuego, metal o piedra. Según decía, si uno le ofrecía una vida humana, el compadre daba fortuna y aseguraba que la obra quedara fuerte, que nada la tirara. Dimas lo escuchaba con desinterés. No le gustaban esas pláticas, le incomodaban. Sabía que los hombres cuando bebían perdían la vergüenza y la razón. Aún así, seguía yendo porque era su modo de no estar solo. Esa noche, después de terminar el colado del 2.º piso, llevaron botellas de mezcal y se quedaron en la obra. Encendieron un radio viejo y pusieron música. Todos bebían, reían y bromeaban. Era una noche como cualquier otra, hasta que Pancho habló de nuevo del compadre. «Hoy es buena noche», dijo, levantando la botella. «Si uno de nosotros lo llama, seguro aparece». El Güero soltó una carcajada y dijo que con tanto mezcal ya lo estaba viendo. Pero Pancho insistió. Dijo que, si querían suerte en la vida, alguien debía ofrecerse. Mingo lo animaba y Toño le seguía el juego. Y entre todos comenzaron a hablar de sacrificios, de sangre, de promesas. Dimas les pidió que se callaran, que eso no era un juego, pero ellos se reían. Y Pancho miró a Dimas y dijo en voz alta: «¿Y por qué no el viejo? Ya vivió lo suyo. Si se ofrece, la obra quedará fuerte y a nosotros nos va a ir bien». Los demás se rieron. Dimas se levantó molesto, pero los tragos ya lo tenían mareado. Les dijo que no fueran tontos, que eso no se decía ni de broma. Pero Pancho se puso serio y le respondió: «No es broma, Dimas. El compadre pide una vida y tú ya estás más para el otro lado que nosotros». Dimas quiso irse, pero el Güero le bloqueó el paso. Toño le quitó el sombrero y lo aventó. Todo empezó como un juego pesado, pero en cuestión de minutos se volvió algo distinto. Lo empujaron hacia una esquina donde el muro aún no se terminaba. Había mezcla fresca, palas y ladrillos. «Vamos a sellar el trato», dijo Pancho, mientras agarraba la cuchara. «Así se hacen las grandes obras, viejo, que tu alma quede con nosotros». Dimas empezó a gritar que lo soltaran, pero el alcohol y las risas hacían que nadie escuchara con claridad.
y le amarraron las manos con un pedazo de mecate que usaban para medir. Intentó zafarse, pero entre los 4 lo sujetaron. El primero en lanzar mezcla fue Pancho. Luego el güero le pasó los ladrillos. Toño los iba acomodando y Mingo solo miraba sin decir nada. Dima sentía el frío de cemento en la piel. Les gritó que estaban locos, que lo iban a matar, pero ellos solo se reían. La música del radio seguía sonando. Pancho tarareaba mientras trabajaba, como si estuviera colando una pared más. Así quedará firme la estructura, dijo burlándose. Ni el diablo la tira. El mezcal los tenía ciegos. En cuestión de minutos, Dimas estaba cubierto hasta el pecho. La mezcla se endurecía rápido. Intentó mover las piernas, pero no podía, y el miedo le entró de golpe. Empezó a gritar más fuerte, pidiendo ayuda, pero el ruido del radio y las carcajadas tapaban su voz. «¡Ya basta, cabrones!», gritó una última vez. Nadie respondió. Pancho le echó más mezcla, cubriéndole los hombros. El güero se reía, diciendo que ya se estaba bendiciendo la obra. Dimas empezó a llorar de rabia y desesperación. Intentó escupirles, pero la boca se le llenaba de polvo. El tiempo se le hizo lento. La mezcla subía. El aire le faltaba. Sintió el peso de los ladrillos y el ardor en el pecho. Los hombres seguían bromeando, pero poco a poco se quedaron callados. Algunos decían que sentían un frío extraño, que algo los observaba. Pancho fingió no escuchar y siguió trabajando como si no pasara nada. Y mientras, Dimas seguía vivo, pero cada vez respiraba menos. Su voz se quebraba. La mezcla le cubría el cuello y apenas podía mover la cabeza. Intentó rezar, pero ni eso pudo. Todo se volvió oscuro. Y es que los hombres se quedaron mirando el muro. Nadie hablaba. El güero quiso romper la pared, pero Pancho lo detuvo. «Ya está hecho», dijo. «No hay vuelta atrás». Y bueno, apagaron el radio, guardaron las herramientas y se fueron. Nadie mencionó lo ocurrido en el camino de regreso. Dijeron que Dimas había ido borracho, que se había perdido como muchas veces. Al día siguiente, la obra amaneció en silencio. El muro donde lo habían emparedado seguía fresco, pero nadie quiso tocarlo. El sacrificio ya estaba hecho. Y saben, esa misma noche, Dimas abrió los ojos. Al principio creyó que ya estaba muerto. No podía moverse y el aire le quemaba los pulmones. Sentía la boca llena de cal y el pecho apretado. Todo era oscuro. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podían haber sido minutos u horas. Lo único que escuchaba era un zumbido constante, como si alguien respirara muy cerca de él. Trató de mover los dedos, pero no podía. Quiso gritar, pero solo le salió un gemido. Pensó que se estaba muriendo y que aquello era lo último que sentiría. Entonces, el muro vibró. Primero fue un golpe seco, luego otro. El sonido del concreto quebrándose le retumbó en los oídos. Algo o alguien estaba rompiendo desde afuera. Dimas no sabía si alegrarse o asustarse. Intentó abrir los ojos, pero la mezcla ya se había endurecido. Solo alcanzaba a ver un hilo de luz entre las grietas. De pronto, una fuerza bruta reventó el muro. Los pedazos de cemento cayeron sobre su cuerpo y pudo respirar de nuevo. Tosió con fuerza
escupiendo polvo y sangre. Cuando alzó la mirada, vio algo que lo dejó sin palabras. Frente a él había una criatura enorme, de aspecto bestial. Tenía el cuerpo cubierto por una capa oscura, como de ceniza seca, y los ojos completamente negros. Sus brazos eran gruesos, con garras largas, y el aliento que salía de su boca olía a carne podrida. Dimas no se movió. Pensó que era el diablo. La criatura lo miró fijamente y habló con una voz grave. «Tu vida no ha terminado, Dimas», dijo la bestia, «pero será tu decisión vivir». El viejo no entendía lo que estaba pasando. La criatura se inclinó un poco hacia él y continuó. «Te ofrezco mi don. Cada vez que te embriagues bajo la luna, despertarás a lo que ahora eres. Pero recuerda, este poder no es gratuito. Solo mueve la cabeza si lo aceptas y te sacaré de aquí. Si no lo haces, te dejaré morir dentro del concreto». Dimas quiso hablar, pero no podía. Apenas respiraba. El miedo lo tenía paralizado. No sabía si aquello era real o un sueño. Pensó que, si era una pesadilla, igual iba a morir ahí. Cerró los ojos y movió la cabeza despacio, aceptando. La criatura no dijo nada por unos segundos. Solo lo observó y luego añadió: «Yo también fui hombre. Para morir, tengo que entregar mi maldición. Desde hoy, eres el nuevo portador». Dimas lo miró sin entender. El cuerpo de la bestia empezó a cambiar. Sus músculos se fueron encogiendo, las garras se hacían manos y el rostro se volvió humano. Delante de él quedó un hombre viejo, de piel quemada por el sol, con barba descuidada y la ropa hecha trizas. Parecía un campesino, cansado, con la mirada vacía. El hombre dio unos pasos hacia un fuego que ardía no muy lejos. Era una fogata encendida con leña que nadie había tocado. Dimas lo vio detenerse un instante. El hombre lo miró por última vez y dijo en voz baja: «Así termina mi condena. Cuídala bien, porque la tuya apenas empieza». Sin dudarlo, se arrojó dentro del fuego. Las llamas subieron con fuerza, iluminando la obra. No se escuchó ningún grito, y en cuestión de segundos, el fuego se apagó solo, dejando un olor a humo y grasa quemada. Dimas cayó de rodillas. El aire le entraba a los pulmones con dificultad. Tenía las manos raspadas, la piel llena de cortadas y los labios secos. Se quedó ahí, respirando con trabajo, sin saber si estaba vivo o no. Miró alrededor. No había nadie, solo restos de muro, polvo y las botellas vacías tiradas por el suelo. Trató de ponerse de pie, pero las piernas le temblaban. Caminó unos metros tambaleándose. Tenía el cuerpo entumido, como si hubiera dormido días enteros. No supo cuánto tiempo pasó antes de que amaneciera. Y cuando el sol empezó a salir, Dimas seguía ahí, cubierto de polvo, mezcla seca y sangre. Y bien, se sentó en un borde del colado y trató de ordenar lo que había pasado. No sabía si había sido rescatado o si lo había sacado algo que no era humano. Todo le parecía confuso. Se miró las manos. Estaban más duras, con la piel cuarteada. Se tocó el pecho y sintió que el corazón le latía despacio,
como si algo dentro de él lo controlara. Se quedó un buen rato pensando. Tenía miedo de moverse, de volver a ver aquella cosa, pero no apareció nadie. Al final, se levantó con esfuerzo y fue a buscar su chamarra. Encontró una botella de mezcal que los muchachos habían dejado a medio tomar. Lo levantó, la miró un momento y se la guardó en el pantalón. Quiso regresar al pueblo, pero luego lo pensó mejor. Sus compañeros podían seguir ahí. Sentía vergüenza, rabia y confusión, así que decidió alejarse. Caminó hacia la sierra, buscando un arroyo o algún lugar donde lavarse la cal del cuerpo. El sol le pegaba fuerte en la cabeza, pero siguió caminando. Después de un rato, encontró un camino de terracería y lo siguió. Llegó a un claro con unas piedras grandes y sombra. Se tiró ahí, agotado. Tenía la garganta seca. Sacó la botella, pero no la destapó. Se quedó mirándola, pensando en las palabras de la bestia. Cada vez que te embriagues bajo la luna, despertarás lo que ahora eres. No entendía qué significaba eso. Pensó que tal vez eran puras palabras sin sentido, o un delirio causado por el encierro y el miedo. Pero algo dentro de él se sentía distinto. El cuerpo le pesaba de otra forma. Su respiración sonaba más profunda, más fuerte. Los sonidos del campo llegaban claros, como si los escuchara desde dentro. Podía oír el crujido de los insectos y el zumbido de las moscas a varios metros. Se asustó. Pasó el día escondido en ese lugar. No comió, solo bebió agua de un charco. Por la tarde, empezó a pensar en regresar. Tal vez podía buscar a alguien que lo ayudara o irse a otro pueblo. Pero cuando cayó la noche, una sensación rara lo invadió. Le empezó a doler la cabeza y las manos le temblaban. Recordó lo que la criatura le había dicho sobre la luna. Levantó la vista. El cielo estaba despejado y la luna llena se veía enorme. Dimas se apuró a taparse los ojos con el sombrero, como si eso sirviera de algo. Pero no pasó nada. No se transformó, ni sintió más dolor. Solo el cansancio de todo lo vivido. Se dio cuenta de que tal vez no había entendido bien. Quizá el cambio ocurría solo cuando estuviera borracho, como le habían dicho. Suspiró con alivio. Sacó la botella, la olió y la volvió a guardar. No era el momento, pensó. No quería probar su suerte todavía. Tenía que entender primero qué le había pasado. Y bueno, comunidad, decidió pasar la noche ahí, junto a unas piedras. Se envolvió con una lona vieja que había encontrado y trató de dormir, pero no pudo. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre que se arrojó al fuego. Escuchaba su voz repitiendo lo mismo. Desde hoy, eres el nuevo portador. Pasaron 13 noches desde que Dimas escapó de la obra. No había dormido bien. Su cuerpo seguía débil y lleno de dolor. Tenía fiebre, heridas secas y un zumbido constante en la cabeza. Había tratado de mantenerse sobrio, pero la botella de mezcal que guardaba se convirtió en una tentación. Cada noche lo miraba, la olía, pero no se animaba a tomar. Sentía miedo de lo que pudiera pasar. Esa tercera noche, sentado junto a una fogata improvisada, ya no lo pensó más. Si tengo que morir, que sea hoy, murmuró. Destapó la botella y bebió largo.
El alcohol le quemó la garganta, pero también le quitó el miedo. Bebió de nuevo, 1, 2, 3 veces, hasta que sintió el cuerpo más ligero y la cabeza caliente. Se levantó tambaleándose. El fuego alumbraba su rostro arrugado y su ropa sucia. Escupió al suelo, tomó aire y dijo en voz baja: «Es hora». Salió rumbo al pueblo, decidido a buscar a los hombres que lo habían traicionado. El camino era largo, pero el alcohol le daba fuerza. Llegó primero a las calles donde vivían Toño y Mingo. Sabía que por las noches salían a beber juntos. Caminó lento, escondiéndose entre las sombras. Desde lejos, vio la luz de una fogata y escuchó sus risas. Estaban tomando frente a una mesa vieja, con música de radio y un par de botellas abiertas. Dimas se acercó sin hacer ruido. Cuando apareció de golpe, los dos se quedaron helados. El güero había dicho que Dimas había desaparecido, que tal vez los coyotes se lo habían comido. Pero ella estaba, con la cara sucia, los ojos hundidos y una botella vacía en la mano. «No puede ser», dijo Mingo, retrocediendo. «¿Qué quieres, viejo?», gritó Toño, poniéndose de pie. Dimas no respondió, solo los miraba, respirando fuerte. Parecía enfermo, medio borracho, pero con una mirada que le heló la sangre. Toño agarró una varilla apoyada en la pared y se la lanzó, dándole en el hombro. Dimas cayó de rodillas, pero siguió mirándolos. «Hay que matarlo», dijo Mingo con la voz temblorosa. «Si habla, nos meten al bote». Entre los dos se lanzaron sobre él. Lo golpearon con la varilla y con una piedra. Dimas apenas se defendía. Su cuerpo ya no tenía fuerza. Lo tiraron al suelo y Toño le dio una patada en el pecho que le sacó el aire. Cuando vieron que no se movía, creyeron que había muerto. «Llévalo al monte», dijo Toño, jadeando. «Que los perros se lo coman». Lo arrastraron entre los dos hasta el bosque, por un camino de tierra. Lo dejaron a un costado de una zanja, sin revisarlo. Mingo escupió al suelo y dijo: «Ahí quedaste, viejo borracho». Luego se marcharon, riendo nerviosos. Dimas respiraba con dificultad. La sangre le corría por la cabeza. El alcohol le daba vueltas en la mente. Abrió los ojos apenas y miró el cielo. La luna llena estaba arriba, blanca, grande, iluminando todo el claro. Sintió un calor recorrer el cuerpo, un dolor que le cruzaba los huesos. Trató de gritar, pero solo salió un gemido. El pecho le ardía, los músculos se le tensaban. De pronto, algo en su interior se rompió. Los huesos se le torcieron con crujidos secos. La piel se le endureció. Sus manos se abrieron y las uñas crecieron como garras. La respiración se volvió gruñido. Y en segundos, el viejo Dimas dejó de existir. En su lugar estaba algo enorme, cubierto de pelo oscuro, con la boca llena de dientes y los ojos completamente negros. El ruido de las ramas los alertó. Toño y Mingo voltearon. Entre los árboles, la criatura avanzaba. «¿Qué es eso?», alcanzó a decir Mingo. No hubo tiempo para nada más. El monstruo saltó sobre él y lo derribó. Mingo apenas alcanzó a gritar. La garra de Dimas le abrió el abdomen de un tajo. La sangre salió a chorros. Toño corrió, pero Dimas lo alcanzó.
Lo tomó por el cuello y lo levantó del suelo, como si no pesara nada. Y Toño lo miró con los ojos desorbitados. «Dimas, por favor», alcanzó a decir. La bestia rugió y le mordió el rostro, arrancándole media cara. Lo lanzó contra un árbol. El cuerpo cayó al suelo y no se movió. Mingo todavía respiraba, pero Dimas lo remató con un zarpazo en el pecho. El bosque quedó en silencio, solo con el ruido de los grillos y el goteo de sangre sobre la tierra. Dimas se quedó quieto, respirando fuerte, con las manos temblando. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y pedazos de carne. Miró al cielo y soltó un gruñido que se perdió entre los cerros. No esperó a que amaneciera. Siguió caminando. Su siguiente destino era la casa del güero. Llegó poco antes del amanecer. La puerta estaba abierta y la radio sonaba bajito. El güero dormía en una hamaca, con la botella entre las piernas. No alcanzó a despertar del todo. La bestia entró sin hacer ruido. Cuando el güero abrió los ojos, vio un rostro deformado, los dientes afilados y los ojos brillando. Quiso gritar, pero una garra le atravesó el pecho. Dimas lo levantó en el aire y el cuerpo se estremeció un momento antes de quedar inmóvil. El viejo monstruo lo soltó y siguió caminando. El último era Pancho. Dimas lo encontró dormido en su casa. Cuando rompió la puerta, la mujer y los niños despertaron y gritaron. Pancho se levantó de un salto y lo vio. Su cara se desfiguró del susto. «Dimas, por Dios, yo no quería. Ellos me obligaron. Soy padre de familia, no me mates». Pero ya no había razonamiento posible. Dimas lo tomó del pecho y lo levantó. Pancho pataleaba, llorando, pidiendo perdón. La criatura no lo escuchó. Le aplastó el cuello con una sola mano. El crujido se oyó en toda la casa. Pancho cayó sin vida sobre el suelo. Su esposa y sus hijos se encerraron, gritando. Dimas se quedó unos segundos mirándolos, pero no se acercó. Luego salió, respirando con dificultad. Caminó sin rumbo hasta llegar a la obra. Estaba decidido. Quería lanzarse al fuego. Su venganza ya estaba consumada y no esperaba más de la vida. El sol apenas empezaba a salir. El edificio seguía igual. Los muros sin terminar, los tambos vacíos y el olor a cemento seco. Y se detuvo frente al muro donde lo habían emparedado. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de él. «Te tardaste, Dimas». Se volteó despacio. Frente a él estaba un hombre alto, bien vestido, con sombrero negro y botas limpias. No se veía su rostro, solo el brillo de sus ojos. «¿Quién eres?», preguntó Dimas con la voz ronca. El hombre dio un paso hacia adelante y sonrió apenas. «Tu vida me pertenece», dijo con tono firme. Dimas sintió un escalofrío. El compadre había venido por él. No retrocedió. Sabía que su venganza estaba cumplida, pero el precio aún no. El sol apenas comenzaba a salir y el edificio seguía igual, con los muros sin terminar, los tambos vacíos y el olor a cemento fresco flotando en el aire. Dimas se detuvo frente al muro donde lo habían emparedado. Entonces, escuchó una voz detrás de él.
Te tardaste, Dimas. Se giró despacio. Frente a él estaba un hombre alto, bien vestido, con sombrero negro y botas limpias. No se le veía el rostro, solo el brillo de sus ojos. ¿Quién eres?, preguntó Dimas con voz ronca. El hombre dio un paso al frente y sonrió apenas. Tu vida me pertenece, dijo con calma. Dimas sintió un escalofrío. El compadre había venido por él. No retrocedió. Apretó los dientes y, sin pensarlo más, el cuerpo empezó a cambiar. Los músculos se le marcaron, los huesos tronaron y un gruñido le salió del pecho. En segundos, la piel se le cubrió de pelo oscuro y los ojos se le pusieron negros. El compadre lo observó sin moverse. Así que por fin te atreviste, dijo en tono de burla. Quiero ver de qué eres capaz. Dimas rugió y se lanzó sobre él con fuerza. La embestida levantó polvo y piedras. El compadre cayó hacia atrás, pero apenas tocó el suelo, ya estaba de pie. Se movía con una rapidez imposible. Dimas arremetió de nuevo con las garras, pero el hombre lo esquivó con facilidad, sin perder la sonrisa. Muy lento, albañil, dijo con voz baja. Levantó una mano y lo golpeó en el pecho con una fuerza seca, casi sin esfuerzo. Dimas salió disparado varios metros y se estrelló contra una columna de concreto. El impacto le sacó el aire y lo dejó aturdido. Levántate, le dijo el compadre. Apenas estamos empezando. Dimas gruñó, se apoyó en las manos y volvió a lanzarse, pero el compadre lo esperaba. Lo tomó del cuello en pleno salto y lo estrelló contra el suelo. El golpe retumbó entre los muros. Dimas intentó soltarse, pero el compadre le dio una patada en el costado que lo dobló por completo. «¿Eres fuerte?», dijo, agachándose a su lado. «Pero no entiendes lo que llevas dentro. No sabes usarlo». Dimas soltó un zarpazo. Le rasgó la camisa y alcanzó a herirle el pecho. El compadre se detuvo. Miró el líquido oscuro que brotaba de su piel y lo vio con una sonrisa torcida. «Así que todavía muerdes». Le dio un golpe con la mano abierta que lo levantó del suelo. Dimas cayó varios metros más allá, rodando entre piedras y polvo. Trató de incorporarse, pero el cuerpo no le respondía, y el compadre caminó hacia él sin prisa. «¿De verdad creíste que podías matarme?», dijo con calma. Dimas rugió y, con lo que le quedaba de fuerza, se lanzó otra vez. Lo agarró de los hombros y lo arrastró contra un muro que se agrietó con el impacto. Intentó morderle el cuello, pero el compadre lo detuvo con una sola mano, lo giró con violencia y lo azotó contra el suelo. El golpe le partió una costilla. Dimas gritó, pero el compadre no le dio respiro. Le dio otro golpe en la cara y luego uno más en el pecho, cada uno como un martillazo. «¿No te enseñaron que el poder sin control no sirve de nada?», dijo mientras lo pateaba. «Eres una bestia borracha, nada más». Le dio una última patada en las costillas y lo dejó tirado. El cuerpo de Dimas temblaba. El pelaje empezaba a desaparecer. La transformación se deshacía poco a poco. El compadre se inclinó y le habló al oído. «Cada vez que bebas, te acercarás más a mí. No lo olvides». Se enderezó, acomodó el sombrero y lo miró un momento más. «No
te mataré todavía. Aún me sirves. Sin decir otra palabra, se alejó entre las sombras del amanecer, dejando a Dimas tirado entre el polvo, sangrando y con la respiración cortada. El sol empezó a asomar. Dimas volvió a su forma humana. Tosía y escupía sangre. Cada movimiento le dolía. Se arrastró unos metros hasta apoyarse en el muro donde lo habían emparedado. El cuerpo le pesaba como si lo hubiera arrollado un camión. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Se quedó ahí, respirando despacio, mirando el cielo que se aclaraba. Sabía que había perdido y que seguía vivo solo porque el compadre quería que lo estuviera. El cuerpo le tardó días en responder, después del encuentro con el hombre del sombrero. No podía quedarse en el pueblo, así que caminó hacia la sierra, con los músculos flojos y la vista ladeaba por el golpe en la ceja. Al segundo día, el dolor era parejo. Caminó a tramos, siempre bordeando el río, hasta que su cuerpo no pudo más y se desvaneció. Chamita lo encontró río arriba. Venía con una canasta y un bastón corto, y al verlo tirado se detuvo frente a él, sin preguntar su nombre ni la razón. Lo miró de cerca, le tocó la frente y le dio de beber una bota de agua, mientras Dimas bebía sin levantar los ojos. Ella le acomodó el brazo malo pegado al pecho con su rebozo, lo amarró a la espalda y lo obligó a ponerse de pie con 2 órdenes claras, para luego llevarlo por un sendero que solo ella parecía ver. Avanzaron despacio y tardaron en llegar a la choza, porque Dimas tenía que detenerse a cada poco para respirar sin ahogarse. La choza era de vara y lodo, con lámina arriba. Afuera había piedras acomodadas en ronda para el fogón y una cubeta con agua. Adentro un petate, 2 bancos, una mesa baja con frascos de vidrio y telas dobladas. Chamita lo sentó, le lavó la cara con un trapo húmedo, le cerró la ceja con tiras de tela y una planta que olía a resina. Le vendó el costado con cuidado de no apretar más y le dio una infusión caliente en una jícara. La bebida era amarga. Le bajó la fiebre apenas un poco, lo recostó en el petate y le echó encima una cobija rasposa. No dijo nada más y mantuvo el fuego en vivo toda la noche, mientras Dimas dormía a ratos, sudando por el calor de la fiebre y despertando con la boca seca. Y Chamita le pasaba el trapo por la frente, le humedecía los labios y le hacía respirar vapores de una olla con hojas. Al cuarto día habló un poco. Solo dijo su nombre, que venía de la parte baja del pueblo. «Vas a sanar», dijo Chamita con tono seco, «pero tienes que obedecer». Dimas asintió. No pedía otra cosa. Al terminar la primera semana, ya podía ponerse de pie. Se recargaba en el banco y daba pasos cortos dentro de la choza. El hombro seguía amarrado al pecho, pero podía levantar la mano buena a la altura de la mesa y sostener la jícara sin temblar. Chamita le hizo oler otra mezcla de hojas y resina. El olor era fuerte y le despejó la cabeza. Esa noche durmió completo por primera vez. Al día siguiente, Chamita le habló del compadre sin adornos. No es espíritu de viento, no se va con una oración. Dijo, come hombres, firma pactos, cobró aquí antes y volverá a cobrar mientras lo dejen. Y bueno, 2 días después, cuando el hombro ya no ardía,
Chamita habló del tema que había guardado. Antes de ti, hubo otro, dijo. Se llamó Magno, campesino de la orilla del río, de familia corta, sembrador, cuidaba bestias de otros, era hombre de trabajo. Explicó ella mientras se sentaba frente al fogón y hablaba sin prisa, contando que Magno había sido fuerte de joven, que se levantaba con la primera luz y regresaba ya entrada la tarde, hasta que una noche bajó un jaguar al corral. Aunque no era un jaguar normal, algo más habitaba dentro de ese animal. El felino ya había probado cabras y Magno, decidido a espantarlo, salió con un palo y una lámpara. Cuando lo vio, se le fue encima, pero el jaguar lo atacó y le dejó una mordida profunda. No murió. Lo encontraron tirado en el lodo al amanecer, con vida débil y la lámpara apagada. Lo curaron con sal y trapos. Tardó en cerrar la carne, y cuando sanó, algo en él ya no era igual. Después de esa mordida, continuó Chamita, cambió. Por las noches, con la luna sentía calor en los huesos. Al principio temblor, luego dolor, después otra cosa. No perdió la cabeza, pero ya no era del todo hombre. No fue pacto, dijo. Fue sangre, sangre mezclada en pelea. Esa mordida abrió una puerta y él la sostuvo con pura voluntad. Magno evitó beber. No quería provocar el cambio, aunque a veces llegaba solo con la luna. Aprendió a medir el cuerpo. Descubrió que podía empujar o frenar la transformación con respiración y cabeza fría. No siempre lo lograba. La gente notó sus ausencias de noche y también los problemas en el bosque bajaron. La fiera ya no entraba al corral. Los ladrones no pasaban por la brecha. Nadie hablaba en voz alta, pero los viejos sabían. Pasaron los años hasta que Magno y el jaguar se encontraron otra vez en la parte plana del bosque, cerca de un ahuehuete viejo. El duelo fue largo, sin vencedor, y al final, ambas bestias hicieron un pacto sin saberlo. Simplemente dejaron de buscarse. Dimas escuchó toda la historia sin interrumpir, y mientras sanaba, pensaba solo en acabar con el compadre. Igual que Magno en su momento quiso hacerlo con el demonio jaguar. Los días siguientes los dedicó al cuerpo, evitando el alcohol, porque el hombre respondía mejor con la cabeza limpia. A la segunda semana, salió al claro y dio vueltas completas, suaves, con el brazo pegado al cuerpo. Sentía el piso bajo los pies de forma distinta, como si conectara con la naturaleza. Su oído registraba más ruidos, y el olfato le avisaba cuando la fogata estaba por apagarse. El cuerpo tomaba nota. Chamita no celebraba ni regañaba, solo corregía posturas. Ahí no. Respira. Suelta la mandíbula. Hasta aquí. Ya. Chamita lo detenía con un gesto, y cuando Dimas flaqueaba, le extendía la jícara sin decir palabra. El cuerpo fue respondiendo poco a poco. La hinchazón del pómulo bajó. La ceja cerró pareja y el hombro aguantó sin dolor. Una tarde, ella le dijo que debía probar el control con la luna, no para soltar del todo, sino para comprobar que podía abrir y cerrar la puerta sin perderse. Preparó un círculo simple con piedras y ceniza en claro, no como adorno, sino como límite, para que Dimas no se golpeara si el cuerpo se descontrolaba, y le pidió que se sentara en el centro y siguiera su voz. La luna subió limpia, sin nubes, y Dimas sintió el calor en la columna.
Era una señal que conocía desde aquella noche del muro. No tenía mezcal en la sangre. La cabeza estaba limpia. El calor subió a los hombros y a la mandíbula. Las uñas se le entumieron y el cuerpo pedía estirarse. Pero él respiró al ritmo que Chamita le marcaba. 5 adentro y 5 afuera. Cuando el impulso creció, no corrió ni se tiró al suelo. Se mantuvo quieto con las manos sobre las rodillas. La piel se tensó pero no reventó. Los colmillos no salieron y el pecho dolió sin romperse. El impulso bajó y volvió 3 veces hasta estabilizarse. El sudor le corría por la espalda y Chamita asintió en silencio antes de apagar el círculo con un trapo húmedo y acercarle agua. Repitieron la prueba varias veces. A veces el impulso era fuerte, a veces apenas se sentía. Dimas aprendió a reconocer cuando el cambio venía solo o cuando lo provocaba la rabia o el recuerdo, y aprendió a detenerlo. No era perdón, era control. Con el cuerpo más firme, Chamita lo llevó a caminar más lejos por una vereda que subía hasta unas rocas grandes con vista al valle. Desde ahí se veía el pueblo a lo lejos, pequeño, con humo saliendo de los techos y perros cruzando entre bardas. Ella señaló una hondonada seca y le dijo que ahí podía encontrarlo. Pero no bajaron ni provocaron nada todavía. Solo miraron al horizonte un rato y regresaron al bosque en silencio. Los días corrieron con esa rutina hasta que el aire cambió. Dimas lo notó primero en la piel. Era una sequedad que no encajaba con la hora. Luego en el olor. Una mezcla de grasa caliente y algo rancio que se metía en la nariz. No era humo normal. Chamita lo olió también. Guardó lo que tenía sobre la mesa. Cerró los frascos y amarró el rebozo. No hacía falta que lo dijera, porque su cara lo decía todo. Ya viene. Come, ordenó. Poco. Agua. Descansa 1 hora y después me escuchas. Dimas obedeció. No comió mucho. No se llenó de agua. Se sentó y cerró los ojos sin dormir. Y cuando los abrió, Chamita tenía listo un paquete pequeño con vendas, 2 hojas secas dentro de una tela y una tira de cuero. Esto es para limpiar heridas, dijo, tocando el paquete. Esto es para el dolor, señaló las hojas. Y esto para amarrarte el brazo si se afloja, dijo, levantando la tira. Luego, habló de la pelea sin usar palabras grandes. Señaló puntos del cuerpo de Dimas, la base del cuello, los flotantes, las rodillas. Explicó dónde no debía recibir golpes y dónde podía buscar agarres para no gastar fuerza de más. Le recalcó que si el compadre mostraba la forma elegante, no era adorno. En esa forma se movía rápido y colocaba golpes que rompían de adentro. Si cambiaba a la otra, el peso y la inercia eran el riesgo. Si Dimas se quedaba abajo, lo aplastaba. Si se quedaba muy lejos, lo alcanzaba de un salto. Y si quedaba en medio, podía trabajar con las uñas y los dientes. No te alargues, dijo. Ciérralo. No le des espacio. Entiendo, respondió Dimas. Durmieron por turnos esa noche. Chamita mantuvo el fogón bajo y la choza sin luz. Dimas reposó con la faja apretada y la mente reducida a pocas ideas. Respirar parejo, mirar las manos y sentir el piso. Cuando quiso, ya era amanecer. El compadre apareció sin ruido.
Entró al claro con paso normal, el traje entero y el sombrero recto. El compadre miró a Dimas con una sonrisa fría. No dijo nada. Dimas, al verlo, avanzó hasta la mitad del claro. No se transformó de golpe. Lo hacía poco a poco mientras caminaba. Esta vez no parecía afectarle. Se daba de una manera natural. Chamita se quedó atrás, quieta, con la canasta cerrada y los ojos fijos en ella. Dimas no esperó señal. Se lanzó de frente con un golpe al pecho, seco y directo. El compadre apenas se movió. Lo desvió con el antebrazo y le respondió con un puñetazo al rostro. Dimas giró el cuerpo y esquivó por poco. Luego metió un gancho que tronó contra las costillas. El compadre amagó la cara y le tiró al estómago. Dimas apretó el abdomen y aguantó el golpe. Después, respondió con uno a la base del cuello. El compadre reculó apenas un paso, lo justo para que Dimas supiera que había sentido el impacto. Los dos se movían rápido, con golpes cortos y pesados. Puños, codos, rodillas, todo iba y venía sin descanso. Dimas empujaba el cuerpo para resistir y el compadre devolvía con precisión, golpeando justo donde dolía. Dimas peleaba con inteligencia, sin usar toda su fuerza. Las uñas alargaban lo necesario para rasguñar. Los dientes asomaban justo para morder. No perdía el control. El compadre lo notó. Alcanzó a mirar a Chamita con desprecio antes de volver la vista a Dimas. Entonces Dimas se le fue encima. El golpe sonó seco, como un tronido. Una línea de sangre negra corrió desde la ceja del compadre, que se tocó la herida. La miró y sonrió con los dientes apretados. El cambio empezó sin aviso. La piel del compadre se tensó y tomó un tono oscuro. De su frente brotaron cuernos curvos y firmes. Las piernas se alargaron y terminaron en pezuñas. El torso creció en ancho. Los brazos se hicieron gruesos con venas marcadas. La cara se alargó con un hocico duro y los ojos amarillos no parpadeaban. El aire perdió calor alrededor. Chamita no se movió. La bestia cabra del compadre cargó primero. El peso del cuerpo abrió el suelo a su paso. Dimas se quitó de la línea y al pasar le hundió las garras en el costado. La piel resistió más de lo que pudo y la sangre salió espesa. El compadre giró y embistió con el cuerno. Dimas metió el antebrazo y el cuerno raspó sin penetrar. El golpe lo lanzó contra un tronco. Le sacudió la espalda, pero no la quebró. Regresó con un salto y atacó por abajo, buscando el tendón sobre la pezuña. La garra abrió la piel y el compadre perdió estabilidad por un segundo. Desde ahí la pelea se volvió de avances cortos y choques. El compadre bajaba el cuerno, golpeaba con los puños y pateaba con la fuerza de las patas. Dimas esquivaba, cortaba el paso y se montaba cuando podía, clavando las garras en los hombros para controlar la cabeza. El compadre se sacudía con potencia y lo estrellaba contra el suelo. Dimas aguantaba y volvía. El intercambio se alargó. Dimas respiraba con ruido y el compadre también. El sudor y la sangre volvían resbalosa a la piel. Dimas probó un movimiento que había practicado en su forma humana: atrapar el antebrazo contrario, jalar hacia afuera y hundir la otra mano en el hueco del pecho. En forma de nahual costó más, pero entró. Los dedos sintieron un latido fuerte. Dimas empujó, abrió y el compadre se descompuso. El rugido fue seco. Dimas apretó y arrancó el corazón con un tirón. Lo soltó de inmediato. No necesitaba llevar nada.
solo quitarlo de donde latía. El cuerpo del compadre se contrajo de golpe y cayó de rodillas. Los ojos se apagaron, la piel se arrugó y quedó un montón pesado que olía a grasa caliente. Un viento breve cruzó el claro y luego vino el silencio. Dimas se quedó de pie, respirando con el pecho subiendo y bajando. El cambio hacia la forma humana le tomó tiempo. Chamita se acercó sin apuro. No lo tocó todavía. Lo dejó a un lado de la jícara con agua y un trapo húmedo. Dimas lo tomó y se limpió la cara, y el agua se tiñó de rojo. Terminó, dijo con voz baja y gastada. Por ahora, respondió Chamita con el mismo tono de siempre. Lo ayudó a ponerse de pie. Le amarró el hombro con la tira de cuero y le revisó al costado con la mano firme. Lo llevó a la choza, lo sentó en el banco, le dio una infusión caliente, le limpió la sangre del cuello y le cambió el vendaje que se había soltado durante la pelea. No hubo celebración, solo trabajo de cierre. Esa noche, Dimas durmió sin sobresaltos. El cuerpo dolía en conjunto, pero el dolor no lo despertaba. Al día siguiente caminó despacio alrededor del claro. El cuerpo no respondió. No había rastro del compadre. Chamita quemó los trapos manchados y enterró los restos de sangre cuajada que había quedado en la tierra. Luego cubrió el círculo con ceniza y tierra limpia. Dimas empezó a bajar al pueblo de vez en cuando, al atardecer, a comprar sal, harina y tabaco. Nadie lo cuestionó. Algunos lo miraban con respeto, otros con miedo. Los niños se escondían detrás de las faldas de sus madres y los perros lo olían a distancia, pero no se le acercaban. De pueblo en pueblo, con el paso de los meses, se repitió la escena. Llegaban, compraban lo necesario y se iban antes de que cayera la noche. No se quedaban más de lo indispensable. Nadie les pidió cuentas. Los que sabían callaban. Los que no inventaban. Se hicieron historias. Que el viejo y la viejecilla no envejecían. Que dormían poco. Que aparecían donde hacía falta y desaparecían cuando el peligro pasaba. Dimas no corregía a nadie. Chamita tampoco. Caminaban y ya. Hasta desaparecer en el bosque.